Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Muchas gracias por ver un nuevo video. Quiero el día de hoy empezar a hablar un poco sobre la herramienta de Gradle. El video pasado hablamos sobre Maven, todas las ventajas que tenía, y pues vamos a hablar un poco el día de hoy sobre la diferencia entre Maven y Gradle. Los dos son dos gestores de paquetes. Una de las grandes diferencias es que el tema de la escalabilidad y las herramientas que tienen. Vamos a ver que Gradle ya a día de hoy hace parte de la fundación de Apache, entonces es algo muy importante y porque se ha venido volviendo pues como tan famoso los últimos meses y los últimos años. Entonces digamos que es una cuestión de tomar la decisión basado en que en la escalabilidad del proyecto, en el nivel de detalle y de configuraciones que tú puedas hacer como en tiempo de ejecución y demás. Todo ese tipo de cosas, de especificidades, van a determinar qué herramienta van a poder usar ustedes, entonces ya sea Maven o Gradle en un proyecto de automatización. Vamos a hablar un poco sobre la historia. Hace parte de la documentación oficial de Gradle y nos dice que uno de los fundadores fue Hans Doctor, no Docker sino Hans Doctor, en 2008. Empezó como una herramienta de código abierto, se crea la fundación de Gradle Inc. y empiezan como todas estas rondas de financiamiento súper importantes para que empezaran a crecer. Le fue también a Gradle que llegó un punto en el que Google lo selecciona como la herramienta por defecto de compilación de sus proyectos de Android. Entonces es algo muy importante porque la mayoría de desarrolladores ya tenían la opción de utilizar algo estandarizado y poder gestionar sus paquetes y hacer configuraciones en tiempo de ejecución, algo pues súper espectacular. Entonces eso permite que se difunde mucho más y ustedes pueden repasar pues aquí como todas las etapas durante los años. Ha tenido un crecimiento grande, pero ha sido con justa causa, pues alcanzan unos niveles de descargas impresionantes. Y últimamente pues hace poco Gradle Inc. anuncia que la empresa cambia a The Velocity. Pues es una estrategia en la que ellos van a poder crecer mucho más, aparte de ser un gestor de paquetes, de compilación de código y demás, y van a brindar soluciones mucho más robustas en cuanto a infraestructura, compilación y demás. Vamos a ver un poquito sobre eso en los próximos minutos. La invitación obviamente como siempre es a que puedan ustedes profundizar sobre la documentación, ver los step by steps y bueno, obviamente si tienen alguna pregunta poder que lo discutamos en los comentarios y hablar mucho más sobre estos temas. Voy a mostrar que sobre Gradle Documentation van a poder ver diferentes tutoriales, herramientas, incluso toda esta documentación yo la digerí, mucha parte de esta documentación para poder mostrarles las funcionalidades que tiene Gradle. Pueden descargar sus versiones y demás. Entonces les voy a hacer un refresh de cómo poder hacer la configuración. Recuerden que las variables de entorno en un equipo son el acceso directo a diferentes programas para poder ser ejecutados en cualquier ruta sin necesidad de ir a donde nosotros los tengamos descargados, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar. En el caso de Mac nosotros tenemos un CMD y tenemos, dependiendo de la versión, una terminal. En mi caso es ZSH-RC. Ustedes deben de buscar cuál es el archivo que les corresponde a ustedes. En este caso voy a abrir el archivo y les voy a mostrar que en una de las rutas yo tengo configurado mi Gradle. En este caso tengo una variable que se llama Gradle Home, en el que defino la base en donde se encuentra mi programa al que yo quiero acceder desde cualquier lugar, que se llama Gradle la versión 8.2. A partir de ahí yo en el path, que es la cadena de string que tiene en cuenta el computador para poder llamar los archivos, le agrego la variable Gradle/bin. Y a partir de ahí todo lo que esté dentro de la carpeta bin lo voy a poder ejecutar desde cualquier ruta. Bien, entonces vamos a hacer un repaso. Aquí está la configuración, simplemente guardamos. Como les conté el otro día, ustedes pueden ejecutar acá source, que lo que hace es hacer un refresh como de las variables de entorno y los cambios que hayamos ejecutado, y ya poder hacer una ejecución de Gradle sin problema. Deberíamos de poder ejecutar Gradle y lo debe de reconocer. ¿Cómo nos damos cuenta qué palabra debemos de ejecutar? Si nosotros vamos a la ruta, vamos a buscarla, después yo les muestro de manera rápida. Van a poder ver que acá en variables de entorno, como dice la ruta, y en Gradle 8.2, ven que acá yo tengo otra variable que dice bin. Sobre la carpeta bin vamos a poder encontrar estos dos archivos. En el caso de la Mac, él reconoce estos archivos .unix, que son los ejecutables. Entonces si yo escribo esa palabra Gradle, él va a ejecutar este archivo y todos los scripts que tiene por dentro. Entonces
ejecuto Gradle y él va a poder ejecutar como todas las configuraciones que tenga, un servidor, la creación de un proyecto y demás. Les voy a mostrar cómo poder hacer una configuración desde cero de un proyecto de Gradle una vez ya teniendo la variable de entorno configurada. Yo les recomiendo mucho tener instalado IntelliJ, ya que es un gestor que viene muy adaptado pues a estos gestores de paquete como Maven y Gradle. Entonces IntelliJ es espectacular para poder hacer nuestra configuración. La primera forma en la que podemos hacerlo es si nosotros vamos a IntelliJ y le damos nuevo proyecto, nos va a aparecer pues un modal en el que vamos a poder hacer todas las configuraciones. No sé si les conté el otro día cuál es la diferencia entre JRE, JDK, JVM, Java Virtual Machine. Hay diferentes terminologías pues para eso que tienen su nivel como de herramientas en las que viene pues el archivo. Java Development Kit. Y también viene con el JRE, que es el del runtime. Bien, podemos hacer nuestra configuración como queramos, en este caso con Gradle y con el nombre y la ubicación. Así nos va a permitir crear un proyecto de Gradle por medio del IDE. Ahora, si queremos crearlo por medio de la terminal, vamos a necesitar estar parados sobre una carpeta en la que ya nosotros queramos que ese sea nuestro proyecto y vamos a ejecutar Gradle init. Listo, él va a empezar a ejecutar un gestor pues como de proyectos y nos va a decir, bueno, ¿quieres hacer esto, lo otro? Todo lo que se encuentra en esta carpeta va a ser borrado. En este caso yo le voy a decir que no. Y bueno, él nos va a decir cuál es el nombre del archivo del proyecto que quiere, cuáles son los paquetes. Si tienen alguna duda con eso, me lo hacen saber. Listo. Entonces de esa manera podríamos tener nuestro proyecto de IntelliJ creado con esta estructura. Les voy a mostrar. Normalmente algo muy chévere que ya tiene por defecto Gradle es que nos crea un archivo Gradle W. ¿Qué significa esto? Qué pena que no estoy en cámara. Gradle W es un archivo que viene configurado en el proyecto principal y lo podemos ejecutar sin ningún problema. Imagínense que ustedes están desarrollando su código y demás y hacen sus ejecuciones y le quieren compartir el código a otra persona y el otro desarrollador o QA Automation quiere hacer la ejecución y no le funciona porque puede tener un entorno de trabajo con otras librerías en otras versiones y demás. Entonces el Gradle W, el archivo que viene por defecto en el proyecto, es el archivo que tiene ya la versión específica de Gradle, las librerías que necesitamos para poder ejecutar concretamente este proyecto. O sea, lo que hace es aislar el Gradle y permitirnos trabajar con él en cualquier otro computador. No necesitamos configurar las variables de entorno de Gradle y así lo que nos permite es, si por ejemplo tenemos nuestro framework de automatización, es solamente subirlo pues a un pipeline o a la nube o compartirlo con cualquier otra persona del equipo y le va a funcionar siempre y cuando pues lo tengamos bien configurado en cuanto al build.gradle y listo. Entonces es por eso que él viene con un Gradle y un Gradle.bat, son archivos independientes para la ejecución de si es en Windows o en Mac. Nuestro gestor de dependencias no solamente sirve para gestionar dependencias. Les muestro que aquí están los archivos temporales en el que él va guardando toda la información de la compilación, de las configuraciones de Gradle, como bueno, el Gradle W o el wrapper está funcionando bajo una versión de Gradle o la 8.1 o la 8.12. Esas configuraciones las podemos hacer. Entonces aquí están los archivos, este es el wrapper. Si ven que aquí está descargado, es como una versión de Gradle que viene instalada en un zip y ahí ya podemos hacer las configuraciones de lo que necesitamos. Miren, yo les muestro. Aquí está la ruta y estamos usando el Gradle 8.10. Estas configuraciones ustedes las pueden editar a su conveniencia en un entorno de ejecución como un pipeline y demás. Además de esto tenemos el CRC, que es donde vamos a estar desarrollando nuestro código, nuestro framework, nuestras pruebas. Y bueno, está el git ignore, la estructura básica de un repositorio de Git, y el build.gradle. Recuerden que todos estos gestores de paquetes
tienen un archivo o varios archivos, 1, 2 o 3, que son los que se encargan de la configuración global. En este caso, uno de los capabilities o de las ventajas que tiene Gradle es que podemos modularizar los proyectos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un framework de automatización de mobile o un framework de web, lo pueden tener como módulos independientes en el mismo proyecto de Gradle y gestionarlos como si fueran proyectos por aparte. Es algo muy bacano que permite hacer Gradle. Bueno, ahí estamos viendo de a poquito ventajas que tiene Gradle contra Maven. Parte pues de que con Maven la estructura o el tipado es tipo XML, aquí es tipo Groovy, lo que permite hacer como si estuviéramos escribiendo archivos JSON y hacer como configuración de manera mucho más fácil. El build.gradle es ese archivo que les comento que es muy importante conocer, porque aquí es donde vamos a hacer las configuraciones del proyecto, de donde queremos descargar nuestras librerías y demás. Miren que en Gradle si queríamos agregar una librería, teníamos que agregar como 4 o 5 líneas de apertura, de cierre, de versionamiento, mientras que aquí en Gradle es solamente una librería y ya. Si nosotros vamos a Maven Repository, recuerden que yo les dije que Apache agregó Gradle a su fundación, entonces las mismas librerías que podemos buscar aquí en Maven Repository nos sirven tanto para Java como para Gradle. Digamos que queremos usar una muy común con 83 usos, más que 83, pero miren que aquí tenemos para Maven o para Gradle, nos da la implementación y podemos hacer uso de esa librería acá en el documento. Les voy a mostrar cosas que podemos hacer acá. Un comando muy importante que ustedes deben de saber es, parte de poder utilizar este gestor de IntelliJ, es poder refrescar si hacemos algún cambio aquí en el build.gradle, ver las tareas y las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, Gradle tiene tareas que son básicamente las mismas que vimos en Maven, que sirven para limpiar los documentos que ya no queremos tener, las ejecuciones, me refiero a los archivos compilados, el test para ejecutar los tests y demás. Entonces todo esto lo podemos hacer extensible la cantidad de veces que nosotros queramos. Mire que tiene como unos stages o unas etapas de ejecución, de manera que con Gradle solamente con ejecutar un comando va a ser muchísimo más fácil. Si les voy a mostrar una diferencia, si nosotros ejecutamos con Gradle, vamos a poder ejecutar este proyecto, pero con la versión de Gradle que tenemos instalada en nuestro equipo. Si yo ejecuto Gradle menos version, vamos a ver que el runtime, la versión que tenemos es la 8.12. Vamos a ver si la misma versión del Gradle Wrapper, que es la versión de Gradle independiente en este proyecto, es la misma o nos varía. Entonces ya nosotros no vamos a hacer el llamado con Gradle, sino Gradle W, porque vamos a usar este archivito. Entonces Gradle W y vamos a ejecutar menos version. Vamos a ver que esta es una versión 8.10. Si ven que varía. Entonces, como les mostré ahorita, esa configuración la podemos ir cambiando, pero es importante saber de que el Gradle Wrapper es una versión independiente al que nosotros tenemos descargados en las variables de entorno. Les quiero también mostrar que si nosotros ejecutamos Gradle con el Gradle Wrapper, es bueno que nos acostumbremos a eso, task menos all, vamos a poder hacer uso de Gradle y ver todas las funcionalidades que tienen, las tareas que podemos ejecutar, los pasos y las descripciones de qué es lo que hace para nuestro proyecto. Es algo muy chévere que nos ayuda, mire, incluso a ver cómo poder crear un nuevo módulo, un nuevo proyecto, compilar, generar un jar. Es importante porque hay veces que nosotros queremos hacer librerías o código que ya nos permite, no sé, una librería que procesa un archivo de Excel y nos permite manipularlo para sacar data y utilizarla en un framework aparte que nosotros tengamos. Entonces es chévere poder aportar a la comunidad generando archivos jar y publicarlos. En este caso tenemos como toda esa información. Ahora, muchas veces queremos externalizar o hacer más funcionalidades que las que tiene por defecto. Entonces yo ahí estaba cacharreando el otro día y les muestro que nosotros podemos crear también task con este pedacito de código. Podríamos colocar una tarea de leer CSV, algo así, y hacer todo el código necesario. Los casos más usuales que encontré que podemos hacer es, por ejemplo, en vez de colocar solamente el nombre, la acción que queremos hacer de un path a otro. Entonces, por ejemplo, un copy, un delete, un execute,
por ejemplo, quisiéramos después de finalizar una ejecución, el reporte de nuestras evidencias, generarlo en un zip para que solamente sea copiar y pegar y mandar pues como algún gestor, algún equipo o al jefe por medio de un correo y demás. Solamente con este código vamos a poder ver que cuando ejecutamos nuestro comando de task, vamos a tener ya la task lista solamente para colocar y decir Gradle, venga, busquémosla acá. Si nosotros refrescamos acá, vamos a ver que en Other está Ale Task. Entonces, ejecutó la tarea que era saludar. Hola, esta es mi primera task. Ya ustedes lo pueden externalizar como ustedes quieran y profundizar. La idea de este video es hacerlo cortico para mostrarles todos los beneficios que tiene. Aparte de eso, quiero mostrarles algo que habíamos repasado el otro día, que significa las versiones. Hay ocasiones en las que nosotros solamente podemos ver un número, como también podemos encontrar palabras como alfa, beta o RC, que significa Release Candidate. Entonces le pueden poner pausa al video y ver la diferencia entre todas. Si es una versión estable, si es una versión de soporte extendido pero es de las últimas, o si es un Big Achievement, que es un milestone. Entonces son cosas que debemos de tener en cuenta para saber si nuestra librería, la que vamos a usar, es estable o no. La podemos usar solo como de prueba para ver qué nuevas cosas agregaron, pero siempre con el riesgo de que puedan haber vulnerabilidades. Entonces es importante también tener linters o plugins en nuestros IDEs como Sonar Scanner, Sonar Lint nos permite pues hacer el análisis del código y ayudarnos a mejorar nuestra implementación de nuestro proyecto. Aquí están todas las diferencias. Quiero mencionarles también que en los repositorios aquí también podemos hacer configuraciones. Hay diferentes tipos de repositorios, los públicos, están los privados o los locales. Cuando nosotros hacemos una ejecución en nuestros equipos, siempre va a haber una carpeta que se llama .m2. Si nosotros llamamos aquí, por ejemplo, unas librerías como por ejemplo JUnit, esas librerías se van a tener que descargar desde internet. Si nosotros queremos usar en un futuro algún otro proyecto, ya esa librería no vamos a necesitar internet, porque esa librería ya quedó en nuestro local. Son librerías que no pesan mucho. Entonces lo que va a hacer Gradle es primero ir a buscar al M2 y luego buscar en los repositorios públicos si no existe. Listo. Entonces, para los repositorios públicos podemos encontrar JFrog, que son repositorios personalizables, y también Maven Central, pues que es donde están todas las librerías. Aparte de eso, como repositorios privados, JFrog también tiene instancias en las que las empresas pueden hacer un análisis extensivo de las versiones y las librerías que quieren y las librerías que no, para poder filtrar un poco más el tema de la seguridad. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta que se pueden hacer esas configuraciones, y es solamente agregar JFrog y la URL a donde nos queremos conectar. Hay ocasiones en las que el ambiente nos puede pedir contraseña o no, pero también tiene la opción de poder autenticarnos a un repositorio específico y a partir de ahí descargar las versiones. Todo esto lo podemos consultar en la documentación. De igual forma les voy a dejar el link para que lo tengan presente, pero solamente con colocar Gradle Documentation ya pueden hacer uso de ella. Les voy a explicar qué significa todas esas palabras. Ustedes pueden decir: Dios, voy a agregar una librería, pero no sé si es implementation, test implementation o cuál. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente en ejecuciones muy grandes o proyectos muy grandes en los que ya los tiempos de ejecución se pueden ver mejorados en 10 segundos, en 20, ya son cambios muy grandes porque se tienen que ejecutar muchos casos y hay ocasiones en las que se pueden demorar horas hacer una ejecución. Entonces cualquier tiempo que podamos ahorrar es bueno tenerlo muy presente aquí con las librerías. Incluso, por ejemplo, podemos estar codeando y querer llamar algún método, pero si no tenemos la palabra correcta acá, no vamos a poder hacer uso de la librería. ¿Por qué? Porque cada una de estas palabras nos indica un scope de la implementación. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra implementation, que significa que la vamos a implementar en nuestro proyecto y en nuestro módulo como tal. En este caso solamente tenemos un módulo, lo que significa que esa librería solamente va a vivir acá. Hay otra palabra que también se llama API,
y lo que permite es utilizar esa librería entre módulos. Entonces ya esa librería va a vivir por ejemplo, en nuestro proyecto del framework de mobile y el framework de web. El test implementation son librerías que vamos a usar solamente para nuestro test y van a vivir sobre la carpeta de test, no sobre main. Listo, muy importante tener en cuenta. Y también está la palabra compile, entonces está por ejemplo compile only o runtime only. Entonces, como la propia palabra dice, significa que nuestra librería va a ser usada solamente en tiempo de compilación, o sea, se compila y esa librería que vamos a usar también la van a compilar, o sea, nuestro jar va a quedar mucho más grande. El runtime only significa que esa librería solamente se va a estandarizar mientras se está haciendo la ejecución. Si por ejemplo queremos levantar algún navegador o conectarnos a alguna base de datos, vamos a tener que utilizar un JDBC o un driver. Entonces esas instancias solamente tienen que vivir mientras se están ejecutando y ya y morir. Listo. Entonces bueno, ese es como de manera global básicamente la estructura de un proyecto de Gradle. Porfa, si tienen dudas déjenmelo saber en los comentarios y los invito a que sigan conectados. Y bueno, me falta solamente un tema por compartirles, y es que una de las grandes ventajas y bondades que tiene Gradle es que utiliza un tema de reportería y de caché. Entonces el caché es muy importante habilitarlo. Bueno, hay una opción que se puede configurar de caché, la podemos poner en true con un archivo que se llama Gradle Properties, que no lo tenemos acá, pero lo podemos crear. Org Gradle caché, lo podemos poner en true, y lo que va a hacer esto es que, por ejemplo, si nosotros estamos compilando un proyecto muy grande y estamos haciendo cambios solamente en 2, 3, 4 clases, él solamente va a compilar esas clases y va a dejar las otras ya compiladas, lo que en tiempo de ejecución va a disminuir un montón porque no va a tener que volver a recompilar todo. Listo, entonces es algo muy importante el tema ahí de la recursividad con Gradle. Y aparte de eso les voy a mostrar una funcionalidad muy chévere, que es si ustedes quieren mostrar estadísticas, tiempos y reportes, aparte de los reportes que manejamos en Automation, vamos a poder ejecutar Gradle Scan. Listo, y vamos a ver qué nos dice. Bueno, vamos a aceptar los términos y condiciones de que se publique nuestro reporte y vamos a obtener. Perfecto, entonces acá nos va a mostrar mucha información. Entonces solamente con abrir la información, el correo, ver nuestro reporte, vamos a poder ver información importantísima sobre la arquitectura del proyecto, cuántas carpetas tiene, si hubo alguna ejecución o no, si falló, cuánto tiempo duró. Es muy importante saber los tiempos de ejecución, qué dependencias teníamos descargadas, plugins. Esa es toda la información. Muchas gracias por quedarse a ver el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.